Hola, Dios te bendiga. La paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Después de saludarte, suscríbete a mi canal para así ver más videos, prédicas y adoraciones. No olvides Natanael Reyes Oficial. Hola, Dios te bendiga. Te habla tu hermano y amigo Natanael Reyes, evangelista por la misericordia de Dios. Y en esta hermosa hora te traigo palabras de vida eterna. Un tema el cual muchas personas lo han mencionado, tal vez es uno de los más conocidos del mundo entero. ¿Y cuál es ese? Que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña bien claro sobre lo que es creación de Dios y lo que somos hijos de Dios. Pero ¿cómo yo puedo entender eso? ¿Cómo yo puedo encontrar que todos somos hijos de Dios o que algunos son hijos y que otros no son hijos? ¿Cómo así? La Biblia nos da la respuesta de estas preguntas, la cual nosotros tal vez hemos dicho, tal vez creemos o tal vez algunos no saben o tal vez algunos han tenido el conocimiento o alguna vez escucharon a alguien, pero la Biblia es quien nos puede dar la respuesta exacta sobre esta pregunta. Vamos a leer lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dicen la palabra: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Aquí entendemos, mis amados, lo que la palabra de Dios nos dice. Tú escuche bien. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que aquí la Biblia lo que me está diciendo, que todos somos creación de Dios. Amén. No todos somos hijos de Dios, pero todos somos creación de Dios. Nosotros tenemos que saber que hay una diferencia. Aquí el texto habla bien claro. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. O sea que fue por Él que nosotros fuimos creados. Todos somos hijos de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? Bueno, no. Todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Por algunos somos hijos. Pero ¿cuál es el texto que nos habla de que nosotros somos hijos de Dios? De que no todos, sino algunos. En el mismo San Juan, en el capítulo 1, ahí mismo, en el verso 12. Vamos a ver qué nos dice. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Escuchó bien? Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero para yo ser hijo de Dios, simplemente tengo que creer en Dios. No. Dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo tú dices que eres hijos de Dios o que eres hijo de Dios o eres hija de Dios, donde tú estás embriagando, donde tú andas adulterando, donde tú andas fornicando? Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, nosotros no practicamos el pecado, según 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, que dice que los hijos de Dios no practican el pecado. No es que no pecamos, es que no lo practicamos. Pero aquí te habla bien claro el texto. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? Tienes que recibirlo, no solamente creer en él, recibir a quien es Jesucristo. La Biblia dice en San Juan, en el capítulo 1, amén. La diferencia, les voy a hablar de la diferencia aquí, según lo que me dice la palabra de Dios. La diferencia de hijos de Dios. Dice la palabra en 1 de Juan, escuche bien, sobre los que somos hijos de Dios. 1 de Juan capítulo 2, verso 4 y verso 6 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus palabras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Amén. Estos somos los verdaderos hijos de Dios. Los que guardamos un mandamiento, lo que decimos y lo que andamos y permanecemos en él. ¿Cómo tú dices que eres hijo de Dios y ni siquiera tú guardas un mandamiento? ¿Cómo tú dices que eres hija de Dios y ni siquiera estás guardando su mandamiento? No eres hija de Dios. Para ser hija de Dios hay que guardar. Para ser hija de Dios y hijo de Dios hay que guardar los mandamientos. Pero ¿qué nos sigue diciendo la palabra? En el libro de San Juan, en el capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.
Los que somos verdaderos hijos de Dios tenemos vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. Dice las mismas palabras de Dios. Le sigo leyendo. Los que no son verdaderos hijos de Dios, escucha lo que le acontece. En el capítulo 3 del mismo San Juan, en el verso 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, amado. El que ha recibido a Jesucristo no está condenado, no ha pasado a ser condenado, sino que ha sido librado de la condenación. Por eso dice en el verso 18, les repito, mis hermanos, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito. Amén. Si usted no cree en el unigénito Hijo de Dios, ya usted, escúcheme bien, amado, ya usted ha sido condenado. Por eso usted tiene que creer en él, tiene que recibirle para pasar de creación a hijo de Dios. Ponte a analizar cómo tú estás caminando delante de Dios, si eres hijo de Dios o si eres creación, si eres hijo de Dios o si eres creación de Dios. Amén. En conclusión, te voy a leer otros versículos. Nosotros tenemos que saber que para ser hijo de Dios, te repito, tienes que recibir a Jesucristo y aceptarlo. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 7, Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí entendemos lo que Jesús le dice a las personas que decían que eran hijos de Dios porque echaban fuera demonios, porque hicieron milagros, porque tal vez hicieron bienes. Dicen: Señor, no hicimos esto en tu nombre no profetizamos. No, Él dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no guardaban sus mandamientos. Para usted ser hijo de Dios, amado, apréndase esto. Usted tiene que recibir a Jesucristo y creer en su nombre y guardar sus mandamientos. Amén. Nosotros tenemos que saber que hay creación de Dios y hay hijos de Dios. Amén. Hay mucha diferencia entre creación y hijo de Dios. La creación de Dios no guarda los mandamientos ni la palabra de Dios. Los hijos de Dios guardamos la palabra y los mandamientos de Dios. Amén. Te dejo eso de tarea, por eso te lo hablé, por la Biblia. La Biblia fue quien nos dio la respuesta, amén, de lo que nosotros creíamos, nosotros entendemos. Que Dios te bendiga mucho. Natanael Reyes estuvo contigo, la paz de Dios sea contigo y con lo tuyo. Espero que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Natanael Reyes Oficial, para así que puedas recibir nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas conforme guiada por el Espíritu Santo de Dios. Activa la campanita para que te lleguen más notificaciones. Dios te bendiga.